Ministra, entonces, bueno, ayer fuimos a la del INEAP y también a la del Central Técnico, la vimos por afuera. Para diciembre van a estar listas porque la gente justo se pregunta, bueno, nos han dicho que las van a reconstruir desde hace tiempos y ahí quedan. ¿Es verdad que en diciembre van a estar? Sí, es verdad, y muestra de eso, ustedes acaban de ver lo que sucedió con el José Peralta. El año pasado entregamos ya 16 unidades educativas que estaban en condiciones similares o que tenían estudios realizados, es decir, estaban pagados los planos, los estudios de suelo y no se habían iniciado las obras y ya están en funcionamiento. La ciudadanía puede ir a verlas, están en Guayaquil, en Ventanas, en Palenque, en Playas, en Quito, en Quevedo, tenemos en Cayambe, todas estas unidades educativas que ya están funcionando de las características similares a las que acaban de observar. Esta en particular, INEAP, es una de las 11 instituciones educativas que se entregan este año. Ya hemos entregado 2, el José Peralta, y también en la ciudad de Quito hemos entregado una unidad educativa que se denomina Juan Larrea Holguín, que es nueva para la ciudadanía. Esta es de condiciones distintas porque en cambio esta fue un comodato entregado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al Ministerio de Educación, pero amplía la oferta y permite que más ciudadanía tenga acceso a educación en el sector en donde está ubicada. Y ya tenemos INEAP, el Central Técnico, con los contratos firmados, con maquinaria ingresando esta semana. El cronograma de trabajo nos permite de entregar estas obras hacia noviembre, diciembre de este año, y se tratan de instituciones en Otavalo, en Naranjito, en Paján, en Mejía, en Rumiñahui, en El Triunfo, en Atacames, en Quito y en Guayaquil. En Guayaquil tenemos una obra más por entregar. Hemos entregado la del Parque Samanes, ustedes recordarán, esa también era una obra que estaba abandonada, inconclusa, hoy ya casi un año en funcionamiento. Hemos trabajado en un cronograma muy apretado. Recordemos que estamos 28 meses de trabajo y ya hemos culminado de este tipo de obras 16. Eso da cuenta de que sí es posible. Ministra, ¿han identificado cuál ha sido, digamos, y si se quiere, le pregunto incluso, obstáculo para que se hayan dejado en esas condiciones a unidades educativas que también causaron muchísima expectativa en la sociedad, que incluso se inició el trabajo, pero se dejó abandonado luego? Bueno, hay que decir que durante los 2 gobiernos anteriores sí hubo un avance en la entrega de infraestructura nueva de estas características. Estas son instituciones que tenían problemas en su gran mayoría legales. Teníamos incumplimiento de contrato por parte de los contratistas, teníamos dificultades que tenían que ver con la propiedad, los títulos de los predios en donde estaban ubicados, pero también un tema presupuestario. Estas obras son obras de gran envergadura, tienen laboratorios, tienen canchas, tienen un equipamiento y una dotación propia de las características de una obra de gran tamaño y por lo tanto también son costosas y requieren de que el gobierno de turno haga la inversión necesaria para culminarlas y por lo tanto también la limitante puede ser el presupuesto, pero sin duda también hay un factor o hay un elemento de voluntad política y ahí sí quiero destacar el respaldo que hemos tenido por parte tanto del Ministerio de Economía y Finanzas como del propio presidente de la República para darle esta prioridad y sin ningún miramiento terminar estas obras. Muchas personas dicen, ¿por qué entregan obras que tienen una tipología de un gobierno anterior? Esas son las unidades del milenio. Eso no le importa a la ciudadanía. ¿Cuál es el diseño? ¿Quién empezó? ¿Quién fue el que tuvo la idea? Finalmente a la ciudadanía lo que le interesa es que la institución educativa se termine, que esté al servicio de la ciudadanía y eso es lo que nos ha importado a nosotros, dejando de lado estas consideraciones políticas, hacerlo de una manera técnica, rápida, como ustedes han podido ver. Gran parte del tiempo nos hemos demorado justamente, Andrea, en resolver estos problemas legales que no son menores. Y precisamente a esos problemas legales quiero referirme. Uno de ellos incluso ha dicho usted, ministra, que ha sido falta de cumplimiento por parte de quienes estaban, digamos, a cargo ya de la obra. ¿Se va a poner tal vez alguna, digamos, alguna acción legal en contra de estas constructoras? Asumo, ministra, que son distintos proveedores en los casos diferentes de las instituciones educativas. Lo que se hace es seguir el procedimiento legal correspondiente. Esto tiene que ver primero con los procesos de terminación, ya sea unilateral o de mutuo acuerdo, dependiendo de cuál haya sido la circunstancia. En otros casos, como fue el caso del Peralta, logramos solucionar las desavenencias, los desacuerdos y los problemas legales con el proveedor inicial y él fue el que terminó la obra. Es decir, ha habido escenarios muy distintos y sin duda donde ha habido algún abuso, donde ha habido algún indicio de que pueda haber existido
alguna falla mayor que deba ser conocida por la justicia, será puesto en conocimiento de la justicia. Pero en general se trata de problemas legales vinculados a cuáles son los procedimientos establecidos por Sercop para este tipo de contratación y el cumplimiento, sobre todo, de las condiciones técnicas de la construcción y de los plazos establecidos en el contrato original. ¿Hay obras que quedarán para el próximo año que por tiempo ustedes no van a alcanzar a entregar? Sí, lamentablemente tenemos aproximadamente 7 obras más que no vamos a alcanzar a terminar. Estamos trabajando para que todos los temas legales estén ya resueltos y listos para contratar, de manera tal que quien sea que asuma el Ministerio de Educación pueda iniciar el trabajo de manera inmediata. Por ejemplo, doy el caso de Mocache. Recientemente estuve visitando esta obra. Es una obra que quisimos recontratar. Hubo un problema con el contratista y debimos reiniciar el proceso de contratación, pasando por un proceso legal que no nos va a permitir el tiempo suficiente para culminarla hasta diciembre. Estaba planificado terminar todas estas obras hasta el 2024. Ahora esperamos que la autoridad que asuma continúe con esto, que es un beneficio para la ciudadanía. Ahora, ministra, solo un tema, y si me ayuda producción con las imágenes para que vayamos viendo el tema de los trabajos que están haciendo. Se viene también el fenómeno del Niño. Estas escuelas, incluso ya inauguradas en Quevedo, en varias zonas de la costa, ¿no se van a ver afectadas o tener problemas producto de las fuertes lluvias que se pronostican? Bueno, tenemos identificadas, Lautaro, aproximadamente 4.000 instituciones educativas que están en zonas que podrían estar en riesgo. Esto no quiere decir que 4.000 se vayan a afectar, pero son sitios que están ubicados o instituciones que están ubicadas en sitios que pueden ser susceptibles a inundaciones o a deslizamientos de tierra. La ciudadanía puede revisar la lista de estas instituciones educativas, la hemos publicado en nuestros portales oficiales y allí tenemos un plan de contingencia. Justamente hace unos días ya hicimos la entrega o la presentación, el vicepresidente hará el lanzamiento en el COE Nacional de las fichas pedagógicas para la continuidad educativa en caso de tener que suspender las clases presenciales, y hay también las nuevas unidades educativas tienen un seguro de ser afectadas por esta o cualquier otra emergencia o desastre, poder ser atendidas. Y sin duda va a haber una afectación. Nosotros ya hemos hecho una estimación que está dentro del plan de respuesta al fenómeno del Niño, con un presupuesto aproximado de $90 millones que deberán ser invertidos para poder atender aquellos daños que se provoquen por las fuertes lluvias que posiblemente sean causadas por este fenómeno. Antes de seguir con el fenómeno del Niño, porque tenemos varias preguntas de ahí, quiero regresar a lo que usted decía, que se quedan 7 obras inconclusas. ¿A 7 obras se refiere a unidades educativas que estaban por construirse o a unidades educativas que estaban por hacerse tal vez digamos, mantenimiento, etcétera? No, me refiero a obras como las que acabamos de ver. Se trata de obras que ya habían iniciado en su gran mayoría en el año 2014, algunas hasta el año 2016-18, que habían tenido un avance de entre el 30 al 70% de la obra y que ahora deben ser retomadas. Lo lamentable de esta situación es que al haber sido iniciadas hace tantos años, el país debe incurrir en costos mayores que lo que hubiesen costado en un momento inicial. ¿Por qué? Porque una obra de estas características abandonada, cuando ya están, por ejemplo, instaladas el cableado eléctrico, si está abandonado, si no está siendo usado, si está expuesto a la lluvia, también se deteriora y nos tenemos que reponer y hacer un nuevo gasto para poder ya tenerlo en funcionamiento. Paredes, la infraestructura, eso tampoco. La infraestructura se debilita, en algunos lugares tenemos que hacer saneamiento de paredes, cambio de todo el sistema hidrosanitario en lugares en donde ya estaba instalado. Esto hace que hayamos incurrido en costos adicionales. Por eso la responsabilidad de la autoridad de turno de planificar una construcción que pueda culminar, de seguir este proceso y no dejar un número tan grande de instituciones en estas condiciones, para que podamos precisamente poner, además, como tú mismo mencionabas, genera una expectativa en la ciudadanía. Tenemos nosotros planificadas nuevas obras también, nuevas repotenciaciones, estamos dejando expedientes para la construcción de una unidad educativa en Calderón, prácticamente listo, esperamos que eso se haga, realmente es muy necesario en ese sector ampliar la cobertura de educación. Tenemos el terreno, tenemos los planos, tenemos los estudios de suelo, lo mismo en Guayaquil, tenemos los planos y están listos para iniciar la construcción, el colegio o el conservatorio Antonio Neumann, la casa definitiva del Neumann, que estará adyacente al colegio Aguirre Abad, la repotenciación del colegio Aguirre Abad,
Es decir, sí hay planes de nuevas obras, pero estas 7 en las que me refería son aquellas que todavía faltaban por culminar. Con esas habría terminado el país de entregar todas las obras que estaban inconclusas. Bien, de acuerdo. Y ahora sí, regresando al fenómeno del niño, usted dice que se van a entregar fichas pedagógicas. ¿Esto es para los estudiantes que posiblemente no vayan a poder asistir a las unidades educativas, o para qué van a servir estas fichas pedagógicas? Sí, tenemos un plan de contingencia. El plan de contingencia determina cómo debemos evaluar si es que es necesario suspender las clases presenciales, ir a la virtualidad en caso de una emergencia por desastres naturales. Esto básicamente es el punto de última instancia, es la medida que se toma cuando verdaderamente no podemos solventar la presencialidad. Pero es posible que esto suceda, no necesariamente va a pasar, pero tenemos que estar preparados para que si sucede, nuestros estudiantes tengan recursos para trabajar en educación a distancia en casa, no solamente a través de las plataformas y a través de nuestro mecanismo de educación a distancia de plataforma Teams, sino también con recursos físicos. Y por eso hemos diseñado desde el año pasado fichas pedagógicas nuevas que tienen contenido de todas las asignaturas, con un enfoque de trabajo autónomo que permite que ellos puedan seguir estudiando independientemente de la presencialidad o no. Este no es el escenario ideal, yo siempre lo repito. La presencialidad es lo ideal. E independientemente también de la virtualidad, o sea, es decir, estas fichas pedagógicas servirían, por ejemplo, a un estudiante que no tenga acceso a Internet. Así es. Ese, bueno, sería el beneficiario que estaría utilizando únicamente estas fichas, pero también estas fichas complementan la educación virtual cuando es posible y el trabajo con los docentes a distancia cuando ellos tienen ese acceso. Entonces estamos complementando un plan de contingencia que plantea cuáles son las medidas que tenemos que tomar para la continuidad educativa, con los recursos impresos, que son estas fichas, y también la plataforma de educación en línea, así como los recursos educativos digitales en una plataforma de recursos educativos que tiene el Ministerio de Educación, repotenciada, que cuenta con una enorme cantidad de videos y contenidos que permiten complementar la presencialidad. También son útiles en este momento de presencialidad, pero que son particularmente útiles en un momento de emergencia. Entonces no es que el Ministerio de Educación va a decir todo el régimen Costa va a la virtualidad porque empezaron las lluvias. Ustedes van a determinar exactamente qué escuelas y colegios y cuánto tiempo. Así es, esto es un ejercicio caso por caso, muy similar a lo que ha sucedido en otras emergencias como las inundaciones en Esmeraldas, en donde vemos cuáles son las instituciones educativas afectadas, la afectación del entorno para ver si es que hay dificultad en el acceso o no. También un trabajo con la propia comunidad educativa, los directivos, los docentes, en donde se realiza este plan de contingencia de manera participativa y, sobre todo, poniendo por delante la presencialidad y la continuidad educativa como una prioridad, y una medida de semipresencialidad o educación a distancia como una medida excepcional, por el menor plazo, por el menor tiempo posible. Bien, y justamente hablando sobre esta presencialidad y la virtualidad que deben tener pues los estudiantes, hace poco conocíamos esta solicitud del alcalde de Chonillo, quien asegura, y pues las cifras también respaldan aquello, 3 menores de edad ya han sido víctimas colaterales de lo que ocurre también en el país, esta guerra entre bandas criminales. Se ha pedido la virtualidad, ministra. ¿Ya se tiene tal vez alguna respuesta para el cantón? Hemos estado analizando este pedido conjuntamente con la Presidencia de la República. Esto es un pedido que además ha llegado dirigido al presidente de la República, de la mano de un pedido también de reforzar los operativos de seguridad, y por lo tanto tenemos que evaluar esto conjuntamente con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Sin embargo, el criterio se sostiene de que la presencialidad debe ser prioritaria. Y yo quiero ser aquí muy clara en por qué esta decisión se toma, o esta posición del Ministerio de Educación se toma, de priorizar la presencialidad respecto a la virtualidad en un contexto de riesgo. Nosotros entendemos que existe allí zozobra, que existe angustia por parte de la ciudadanía, pero también existe información, estudios y evidencia, no solo de Ecuador, sino del mundo, que nos avalan para decir que lo último que debe cerrar es la educación. Por ejemplo, hasta el momento, ninguno de los casos de muertes violentas en las que han estado involucrados niños, niñas y adolescentes han sucedido al interior de una institución educativa. Han sucedido en sus casas, han sucedido en lugares públicos, mas no en instituciones educativas.
El problema se suscita en los tránsitos, en los traslados, cuando los estudiantes están por fuera de la institución. Por lo tanto, nuestro pedido a la Policía Nacional, al Ministro del Interior, ha sido reforzar el patrullaje, la vigilancia y la presencia policial en las inmediaciones de las instituciones educativas y también en la comunidad en su conjunto, porque esta violencia permea hacia las instituciones, pero no se produce dentro de la institución. Ministra, entonces le estamos entendiendo que no se acogería esta solicitud o pedido de la Alcaldía de Durán. En principio, no de manera general para todo el cantón. Estamos evaluando casos puntuales de lugares que pudieran tener un nivel de riesgo mayor. Como por ejemplo, ¿cuáles? Dentro de propio Durán tenemos instituciones educativas identificadas de mayor riesgo por estar en zonas de mayor conflictividad dentro del mismo Durán. Estas están siendo evaluadas. ¿Cómo cuáles? Y obviamente esto requiere de un diálogo. Tenemos 8 instituciones educativas que ya habíamos identificado con el propio alcalde Chonillo, con el ministro del Interior. Otro elemento que yo quiero mencionar, Andrea Lautaro, es que nuestra legislación, nuestras leyes y las convenciones internacionales de derechos de los niños, pero también de protocolos para temas de uso de armas, prohíben el ingreso de personal armado a las instituciones educativas. Y en esto también quiero ser clara con la ciudadanía. A veces a mí me preguntan, ¿por qué, ministra, no autorizan que ingrese la policía armada dentro de la institución educativa o el ejército? Porque esto está prohibido en la normativa. Pero no está prohibido porque sí, está prohibido porque en casos de conflicto armado, cuando ingresa personal armado a las instituciones educativas, pese a que podría parecer o podríamos percibir que mejora la seguridad, esto trae el conflicto al interior de la institución. Como les decía, no hemos tenido muertes dentro de las instituciones educativas. El traer personal armado al interior de las instituciones educativas podría resultar en una escalada de la violencia al interior de la institución. Por lo tanto, no es pertinente. El programa, pero antes de irme con el programa Policía Escolar, que justamente hablaba de eso, ¿cuándo le van a ustedes a contestar a la Alcaldía de Durán? Y la otra pregunta sobre esto, había el programa piloto de Policía Escolar que, según entendemos, era un uniformado que esté en las inmediaciones. Usted me confirmará si también podía ingresar. Tenemos vigente actualmente, Lautaro, un acuerdo interministerial en donde tenemos un plan interinstitucional con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Este plan priorizó 220 instituciones y tiene una serie de acciones que ya están previstas y que se pueden reforzar. Ustedes no sé si recuerdan que habíamos priorizado 220 unidades educativas en función de un análisis de riesgo que hizo la policía. Fueron seleccionadas las instituciones por la policía. ¿En Durán cuántos había? En Durán no tengo el dato exacto en este momento, pero son, me parece que justamente alrededor de 20. Sí. En estas instituciones educativas se preveía un patrullaje al exterior de la institución por parte de la Policía Nacional y allí también hubo una muy buena colaboración del alcalde Chonillo en trabajar en las inmediaciones de las instituciones, por ejemplo, en el control de los negocios informales, del expendio de productos a los exteriores de las instituciones, que también hace más difícil la vigilancia. Este plan tiene un elemento preventivo, tiene elementos y un protocolo de acción en caso de presentarse un caso dentro de la institución educativa y también plantea cuáles son las responsabilidades específicas de los docentes. Eso está vigente y nuestro pedido ha sido: ampliemos este plan. Necesitamos más de 220 instituciones educativas con patrullaje porque tenemos más de 220 instituciones educativas en situación de vulnerabilidad. Y esto se complementa una inversión de $14 millones para este último trimestre en seguridad privada del Ministerio de Educación, no solamente la seguridad de la Policía Nacional. ¿Cuántas estarían estas unidades educativas en situación de vulnerabilidad y que necesitarían entonces también extender este plan? El análisis de la vulnerabilidad lo realiza la Policía Nacional. Nosotros justamente les hemos pedido una actualización y un informe de qué sucedió con esta primera fase o con lo que ha sucedido con estas 220 instituciones para tomar medidas justamente sobre información de lo que ya sucedió, sobre la evidencia de lo que ha funcionado, de lo que tenemos que ajustar. Por otro lado, tú, Lautaro, bien mencionabas que habíamos anunciado, el ministro del Interior anunció en Durán también la posibilidad de una estrategia mencionada como policía escolar. Esto es distinto al acuerdo ministerial vigente y este planteaba el ingreso, sí, de policía al interior de la institución educativa, pero nosotros hemos sido muy enfáticos como Ministerio de Educación que colaboraremos con esta iniciativa, pero que no podemos autorizar el ingreso de personal con sus armas de dotación a la institución, por lo que les mencionaba anteriormente. No se está porque aplicando, digamos. Pueden ingresar la policía, sin embargo, no pueden ingresar armados. Entonces, aquí hemos estado en un trabajo conjunto con el Ministerio del Interior y la Policía para llegar a acuerdos de cuál sería
el protocolo de ingreso. Esto sigue en pie, seguimos en estas conversaciones, pero nosotros además hemos seguido insistiendo en la necesidad de ampliar el patrullaje en las inmediaciones de las instituciones educativas y explicar a la ciudadanía que si nosotros estamos planteando que es importante mantener la presencialidad es por el beneficio de los propios estudiantes. Si los estudiantes están en educación virtual, son más fácil presa de formar parte de bandas delictivas, de ser reclutados, son más fácil presa de caer en el medio de una riña callejera. Cuando están dentro de la institución educativa, ellos están más resguardados, más protegidos, pese a todas las dificultades que conocemos que se presentan. La institución educativa sigue siendo más segura que dejar a los niños en la educación virtual, en donde no están supervisados, no tienen un espacio seguro y que pueden salir a las calles a participar o de manera activa o ser víctimas colaterales de estos hechos violentos. Ministra, usted nos decía, se está analizando que en el Cantón de Durán 8 instituciones podrían ir a la virtualidad. ¿Se analiza también en otras provincias del país, por ejemplo Esmeraldas? Hemos analizado en distintos momentos de vulnerabilidad. De hecho, cuando hemos tenido hechos que podrían o alertas que la Policía Nacional nos ha hecho saber que podían afectar a la ciudadanía, se ha ido a la virtualidad durante unos días y hemos vuelto a la presencialidad lo antes posible. Este es el mismo caso. Tenemos que hacer un análisis de institución por institución de acuerdo a sus condiciones, a su situación de vulnerabilidad o de fortaleza y tratar de mantener la presencialidad en la mayor medida posible, siempre poniendo por delante la vida, sí, pero tomando en consideración que el no ir a la presencialidad, que estar en casa, también pone a nuestros niños en vulnerabilidad. A veces eso yo sé que es difícil de entender y a veces de comprender por parte de la ciudadanía de que es así, pero toda la evidencia, incluso en nuestro propio país, lo muestra. Durán es el principal ejemplo. Los casos en donde han estado involucrados menores han sido fuera de las instituciones educativas. Bien, muy bien. Con esto, ministra, muchísimas gracias por su presencia nuevamente aquí. Gracias a ustedes, un gusto y pues siempre abierta a poder seguir conversando de estos temas tan importantes para la ciudadanía. Así es. Conversábamos entonces con la ministra de Educación, María Brown, y con esto nosotros nos vamos a una pausa.